Y les invito a que busquen en Hechos capítulo 9, versículo 18, una de las lecturas que elegimos para el servicio de esta mañana, donde el escritor Lucas nos relata la experiencia de Saulo y dice, solamente voy a leer la parte que dice, de inmediato, esto fue después que Ananías fue allá a orar, de inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu bendiga la meditación de nuestros corazones, pero sobre todo la proclamación de tu palabra y la recepción de la misma. Una vez más, en Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bien, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, este capítulo nos relata la experiencia de carácter sobrenatural que tuvo este personaje que hasta este momento es conocido como Saulo. Y Saulo era un religioso judío quien perseguía a la iglesia. Y en esta experiencia de carácter sobrenatural que surgió camino a Damasco, el escritor nos adelanta que la intención de Saulo, previa a su encuentro con Cristo cerca de Damasco, era arrestar a los cristianos. O sea, él tenía planes, él tenía una agenda, él tenía una meta y era arrestar a los cristianos. Los versículos 3 y 8 nos dice lo siguiente de ese mismo capítulo. Y mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Entonces Saulo fue levantado del suelo, es el versículo 8, y aún con los ojos abiertos no veía nada. Así que guiándole de la mano, le condujeron a Damasco. Ya para el versículo 18 de este capítulo 9 del libro de los Hechos, se nos dice que a Saulo o de Saulo cayeron de los ojos algo como escamas. O sea, algo estaba tapando la vista de Saulo luego de haber tenido un encuentro con Jesús cerca de Damasco. Previo a eso, desde el punto de vista fisiológico, Saulo no tenía problemas con la vista, que nosotros sepamos. O sea, el relato nos dice que fue a partir de ese encuentro, cuando le aparece esa luz del cielo, Saulo quedó como ciego. Y podemos concluir con base al relato que quizás su ceguera no era física, sino que su ceguera era espiritual. Y lo que Lucas nos relata con relación a la experiencia de carácter
sobrenatural de la conversión de Saulo es que de aquí en adelante Saulo adquiere una perspectiva diferente de sí mismo. Y esto es importante notar y resaltar. Hay momentos en la vida que nosotros pensamos que no hay nada mal con nosotros. Yo me porto bien, yo sigo los ritos religiosos o las mociones del culto, yo no le hago nada mal a nadie. O sea, y pensamos o concluimos que no hay absolutamente nada mal con nosotros. Especialmente cuando muchas de estas características de nuestra vida son parte de nuestra formación de vida, que fue lo que le ocurrió a Saulo. No cometamos el error de pensar que Saulo, porque perseguía a la iglesia, era un hombre malo. No desde su perspectiva. Al contrario, él estaba seguro que estaba haciendo algo bueno. Porque su religión, o sea, particularmente el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y no te hará ídolos, y todas esas cosas que Pablo había crecido creyendo, este grupo de cristianos estaban violentando la ley de Dios. Eran unos herejes según la perspectiva de Saulo. Esta gente no merece vivir porque están adorando a un Dios que no es nuestro Dios. O sea, que Saulo en el fondo no era un hombre malo, era un hombre religioso. Y por eso yo no creo mucho en la religión. La religión hace a la gente mala. Yo creo mejor en tener fe en Dios. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, fijamos nuestra vista en el carácter de Dios, descubrimos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo. Por lo tanto, no tenemos la necesidad de perseguir a nadie, de hacerle daño a nadie. Ese era el pensar de Jesús cuando estaba hablando con aquellos fariseos que estaban tratando de tirarle una trampa. Y le preguntaron que cuál de los mandamientos era el más grande, el mayor. Y Jesús le dice, mira, hay dos. Olvídese de los demás. Primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es que ames a tu prójimo como a ti mismo. La religión busca descualificar, la religión busca atacar y criticar a la gente, pero Dios busca unir, Dios busca restaurar, Dios busca levantar. Así que ahora, después de este versículo 18 del capítulo 9 de Hechos, podemos decir que Saulo recibe una perspectiva de sí mismo. El cambio en el mundo comienza conmigo. Yo no puedo pretender que nadie más cambie. Yo no puedo obligar a nadie a cambiar. Porque esa es una función de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios me alcanza, me cambia, me da una perspectiva diferente de mí mismo, entonces yo comienzo a actuar de otra forma que le va a brindar o le va a abrir las puertas a otros a que crean el mensaje de transformación
y de cambio. Muy importante. Después que se le caen las escamas, Saulo tiene una perspectiva diferente de sí mismo. ¿Por qué sabemos eso? Porque se sometió rápidamente a las instrucciones que Dios le había mandado con uno de aquellos a quienes él mismo estaba persiguiendo. Que es el segundo cambio de perspectiva que ocurre en Saulo. Dígale a la persona que está a su lado o al que está abajo en la pantalla, a veces es un asunto de perspectiva. O sea, necesitamos un cambio de perspectiva en la vida. No podemos seguir pensando de la misma manera con relación a nosotros mismos. Y ahora, Saulo comienza a mirar a aquellos a quien él perseguía en una nueva luz. ¿Me entendieron? O sea, aquel Jesús a quien él detestaba, de quien él no podía escuchar su nombre y cuyos seguidores él quería destruir, ahora aquel Jesús pasó a ser su Señor. Porque lo primero que ocurre cuando Saulo cae al piso, y no sabemos si andaba en un camello, en un caballo o andaba a pie. La cuestión fue que cayó. Dijo, Señor, ¿quién eres? Y luego dice, dime qué quiere que yo haga. O sea, que aquel Jesús a quien él perseguía, ahora él lo mira a través de una nueva luz. Lo mira como su Señor. Por otro lado, también se abrieron sus ojos para ver con claridad cuán mal él había estado hasta ese momento. Otra vez, él pensaba que estaba haciendo un bien, porque era un doctor en la ley, conocía las escrituras y desde su perspectiva, vuelvo y reitero, este Jesús y sus seguidores eran todos unos herejes. Ahora él toma conciencia. Y lo interesante y lo bueno de este asunto de tomar conciencia de cuán mal yo estoy, es que entonces se me abre una puerta para cambios. Porque mientras yo viva anclado sobre la idea, yo no estoy mal. Yo estoy bien así como Dios me hizo. No. Yo no necesito a esos evangélicos locos en mi vida. Yo tengo a Dios en mi corazón, o lo tengo montado en un gabinete, no sé. Cuando nosotros reconocemos cuán mal estamos, se abre la puerta de la oportunidad para conocer entonces la gracia de Dios manifiesta en nuestras vidas. Hoy día vivimos en una sociedad donde una gran parte de la gente tiene una opinión muy alta de sí mismo. Todo el mundo tiene una opinión.
todo el mundo está bien. Y eso lo tenemos que evaluar. Porque puede ser que estemos bien en algunas cosas, pero hay otras cosas que ameritan y requieren una autoanálisis y una evaluación interna y ver si los frutos que nosotros estamos produciendo son frutos buenos. Y por último, en cuanto a este relato, y lo que hace interesante es quien relata esto. Mucha gente no sabe ni tan siquiera quién escribió el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo escribió Lucas, el mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Y una de las cosas que le da valor a esto es la opinión médica de Lucas, porque era un doctor, era un médico. No es ninguna casualidad que el libro de Lucas relata muchos de los milagros de sanidad de Jesús, porque como médico él pudo certificar, o sea, él se tiró a la calle. A ver, ven acá, me dijeron que doña Juana fue sanada por Jesús. ¿Dónde está doña Juana? Bueno, allá le dijeron, ella chequeó médicamente, sí, porque él tenía un expediente en la oficina de él. O sea, por eso a los médicos no les gusta que Jesús siga haciendo milagros, porque le va a vaciar la oficina. No van a tener clientes. Digo eso con todo respeto y mucho amor. Pero la precisión médica del lenguaje de Lucas aquí es interesante. De inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver. No quiero entrar en todo el procedimiento médico, pero aquellas personas que tratan con glaucoma y muchos otros problemas que tienen que ver con la visión, saben que hay un sinnúmero de enfermedades que pueden llenar esta característica, o por lo menos algunas de ellas. En resumen, hasta aquel momento Saulo había sufrido de una severa miopía espiritual en cuanto al propósito de Dios para con la humanidad. Y esta terrible experiencia, y digo terrible porque en primera instancia, y estoy usando todo el sentido de la palabra, terrible, una situación, una experiencia que causó terror. Porque no me digan ustedes a mí que sea a plena luz del día o a la medianoche, ustedes van camino a un sitio, se le aparece una luz de frente que le genera pánico. Ustedes no van a sentir temor. Es más, algunos de ustedes, si le hubiera ocurrido eso, todavía lo estuvieran buscando, porque habían salido corriendo y todavía no habían parado, habían hecho como Forrest Gump, que salió a correr y paró yo no sé cuántos meses después. Pero esta terrible experiencia camino a Damasco lo puso a él en la justa perspectiva de Dios. Oiga bien, nuestra visión, nuestra perspectiva tiene que ser la perspectiva de Dios. Y habiendo dicho esto, quisiera que en esta mañana hablemos sobre el tema Una visión 2020 para el año 2021. O sea, pastor, pero ¿por qué usted no dejó el año 2020 atrás? Bueno, vamos a ver por qué. Es importante que nosotros analicemos a la luz de este relato y de nuestra propia experiencia el año 2020. Pero definamos primeramente rapidito lo que quiere decir una visión 2020 desde la perspectiva médica. Déjeme mirar para acá porque aquí me queda muy pequeño. Una persona con una visión 2020 puede ver
lo que una persona promedio puede ver en una tabla de optometría a 20 pies de distancia. Eso es todo. O sea, todos nosotros en algún momento, cuando éramos niños, adolescentes y aún ahora, cuando tenemos problemas con la vista, nos paran a 20 pies de distancia, te dice ponte una mano aquí y te enseñan una tabla como esta y te piden que identifique, ¿no?, alguna línea, la que dice LPED. O sea, la visión 20/20 es lo que una persona promedio puede ver en una tabla como esta a 20 pies de distancia. O sea, si usted tiene 20/20, pues usted está bien. Por lo menos no le van a quitar la licencia o no le van a quitar otros privilegios que usted pueda entender. Se entiende que la pérdida de la visión, y ahora entonces vamos a ver cómo se va perdiendo la visión 20/20. O sea, no se olvide cuál es el tema de hoy. Una visión 20/20 para el año 2021. Ahora, se entiende que la pérdida de la visión 20/20 puede ocurrir por varias razones y que puede ocurrir de manera repentina como también gradualmente con el pasar del tiempo. Algunas de las causas primordiales por medio de las cuales podemos perder la visión 20/20, hay 3 causas que quise resaltar que posiblemente son las más comunes. La edad de una persona, ¿okay? Por eso ya a cierta edad usted empieza a usar alguno de estos aparatos, alguna enfermedad o algún accidente. Sin embargo, el resultado común entre estos 3 factores primordiales es la pérdida de la visión. Independientemente de cuál de los 3, el resultado final es que perdemos la visión 20/20. Y la pérdida de la capacidad de poder ver lo que tenemos por delante. O sea, esto fue lo que nos ocurrió en el año 2020 con relación a nuestras realidades cotidianas de la vida. Voy a leer la oración anterior para que puedan entender esta oración que acabo de leer, que es base, es fundamental para nuestro mensaje. O sea, que la pérdida del 2020 es la pérdida de la capacidad de poder ver lo que tenemos por delante. It's the capacity to be able to see what we have ahead of us. Y eso fue lo que nos ocurrió en el año 2020 con relación con nuestras realidades cotidianas de la vida. O sea, habían cosas que teníamos por delante, pero no las pudimos percibir porque cuanto estaban dentro de un marco de lo inimaginable. O sea, de lo que no podíamos entender o no podíamos ver. ¿Qué fue lo que no pudimos ver? Porque en el año 2020 vimos muchas cosas. Y creo que si yo le pidiera a cada uno de ustedes que se paren aquí al frente y testifiquen sobre cuáles fueron algunas de las experiencias que ustedes más notaron, más vieron en el año 2020. O sea, nos va a llegar el año 2022 y estaremos aquí todavía hablando. Pero me atrevería a decir también con mucha certeza que mucho de lo que vamos a oír es sobre los asuntos o los aspectos del año 2020 que más agarraron nuestra atención y que no nos gustó. Por eso es que había un sentido de urgencia en
en esta despedida de año. O sea, no podíamos despedir este año 2020 con mayor velocidad. O sea, le estábamos echando todas las ganas. El año 2020 como que se estaba tirando para atrás y nosotros, al estilo Superman, empujando al año 2020 para que se acabara de ir. ¿Por qué? Por razones ya quizás muy obvias. De lo que, sin embargo, creo que es importante que nos mantengamos en la justa perspectiva. Que hay cosas que vemos que no nos gusta ver, pero las tenemos que ver. Y para allá vamos. Ahora, pregunto yo, si alguien nos hubiera dicho con anticipación que para el tercer o cuarto mes del año 2020, las calles de la ciudad que no duerme iban a estar completamente vacías, ¿lo hubiéramos creído? No creo. Si alguien nos hubiera dicho con anticipación que el Cross Bronx y el Mayor Diggin estarían descongestionados por meses, ¿lo hubieran creído? Por allá dijeron, ni en 1 millón de años lo hubiéramos creído. Si alguien nos hubiera dicho con anticipación que las estaciones de los trenes y los buses en esta ciudad estarían desiertas, ¿lo hubiéramos creído? Si alguien nos hubiera dicho con anticipación que los restaurantes en toda la ciudad estarían llenos solo de sillas y mesas vacías, ¿lo hubiéramos creído? Si alguien nos hubiera dicho con anticipación que los aeropuertos y el tráfico aéreo estarían desolados por un largo tiempo, ¿lo hubiéramos creído? Ni en lo más mínimo. Si alguien nos hubiera dicho con anticipación que lo único que iba a estar lleno en nuestra nación iban a ser los hospitales, lo hubiéramos creído. Si alguien nos hubiera dicho con anticipación a principios del año 2020 que todas estas cosas iban a ocurrir, ¿lo hubiéramos creído? No creo. En otras palabras, que la vida y el mundo tal y como usted y yo lo habíamos conocido fue volteado, como dirían en mi barrio, patas arriba, al revés, en el año 2020. Así lucía, no aquella que está allá, el mundo nuestro, el año 2020. Yo estoy seguro que usted y yo nunca envisionaríamos una situación o hubiéramos visto o hubiéramos anticipado una situación como esta. Por el contrario, estoy seguro que usted y yo teníamos planes para realizar y metas para alcanzar en el año 2020. ¿Se acuerda o se recuerda? Que me lo diga la profesora que está ahora por allá, porque ¿se acuerda usted cuáles eran algunos de esos planes y metas que se había trazado para el año 2020? ¿Cómo se sintió al no poder realizar sus planes y sus metas? Ahora, esta es una de las partes más importantes. ¿Qué aprendió, si es que algo aprendió de las experiencias del 2020? Yo no quiero torturarlos a ustedes, pero es importante que para nosotros poder enfrentar el 2021 o el 2022, le demos una miradita al año 2020. Y siéntanse privilegiados de poder hacer esto, porque les garantizo que si Cristo
si Cristo no viene hoy o mañana o en este siglo, por los próximos 100 o 200 años van a estar mirando al año 2020. Este año va a formar parte de los estudios sociales, de los currículos. Así que creo que usted y yo nos debemos sentir privilegiados que tenemos la oportunidad de hacer un análisis y una evaluación de lo que este año 2020 significó y significa para con nosotros. Cuando le damos una miradita sincera al año 2020, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿O es que we just don't want to look back? ¿O no queremos ver nada? Porque todo fue tan malo, todo fue tan terrible que ya cerramos la puerta el jueves en la madrugada y le dimos la bienvenida al 21 y no queremos saber absolutamente nada. ¿Qué vemos? ¿Aprendimos algo del año 2020? Permítanme compartir con ustedes lo que para mí fue una de las lecciones más grandes que aprendí sobre este año 2020. Anótelo, subráyelo. ¿Sabe cuál fue una de las lecciones más grandes que yo aprendí este año 2020? Que yo no tenía control ninguno sobre lo que estaba aconteciendo. Fue una experiencia de un profundo sentido de impotencia total, mental y emocional, porque eso fue lo que generó el año 2020. Por eso yo prefiero manejar que volar en un avión. Porque en un carro, aunque los accidentes son en mayor cantidad que en un avión, yo siento que estoy en control. En un avión, yo no tengo ningún control. Ya cuando uno está montado en un avión, uno está a la merced de Dios y del piloto que sepa hacer lo que tiene que hacer en el momento necesario. Pero aprendí que no tenía control alguno. Fue una experiencia a la cual sembró terror en nuestros corazones, aunque algunos no lo queremos admitir. El terror experimentado no fue necesariamente por la naturaleza mortal de la pandemia, sino más bien por la realización de que no tenía ningún control sobre la situación. Y por la realización ante esta pandemia de cuál frágil es nuestra humanidad. O sea que tuvimos la realización, la visión, la percepción de que en aquel momento estábamos amparados y sujetos a la misericordia de Dios. Y como dije el jueves en la noche durante el servicio de despedida de año, a la medida en que entramos en un año nuevo, muchos estamos ansiosos porque realmente no sabemos lo que el 2021 ha de traer. Creo que en nuestra más reciente historia no habíamos recibido la llegada de nuevo año con tanta ansiedad y con tanta inseguridad. Ahora, si bien eso es cierto, ¿qué podemos hacer ante el hecho de que no sabemos lo que el año 2021 nos va a traer? Pues miren, ¿qué podemos hacer?
encomendemos nuestro futuro a Dios. Proverbio 16:3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Por otro lado, Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Así que la mejor opción para tu vida, para mi vida, en este año 2021, y creo que este año 2020 nos ha dado una óptica muy real de lo que siempre estuvo ahí, pero nunca lo vimos, porque nadie sabe lo que cada año ha de traer. De hecho, nadie sabe lo que cada día va a traer. Pero por alguna razón este año 2020 tuvo el impacto en nuestras vidas de ahora enfocarnos en lo que no sabemos que este nuevo año va a traer. Así que lo mejor que usted y yo podemos hacer es encomendar nuestro caminar al Señor en el año 2021. Sobre el conocimiento de que Dios hace, oiga bien, al final de todas las cosas, que todo obre para nuestro bien. O sea, cuando yo encomiendo mi caminar, mi vida a Dios, yo no sé lo que me va a pasar de aquí a allá. Puede ser que viva un percance, un problema, alguna situación difícil, pero el conocimiento de que Dios va a hacer que esa situación difícil que enfrenté en este año 2021 obre para bien en mi vida. Así que, mis amados hermanos, la mejor forma de comenzar este nuevo año es agarraos de las manos de Jesús. Sin Él, sin Jesús, se nos haría muy difícil enfrentar lo desconocido. ¿Se acuerdan la escena cuando Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado? Y ellos se van y Jesús se queda, en una de las versiones. Y a mitad del camino se desata una tormenta. Y los discípulos caen en crisis. Y lo peor que le puede ocurrir a uno es emprender un viaje en el nombre del Señor. O sea, para hacer la voluntad de Dios. Y en medio de ese viaje se levantan turbulencias, problemas, situaciones, dificultades. Lo cual impide que nosotros podamos ver nuestra meta, el otro lado. Jesús le dijo: crucemos al otro lado. Y se le tiene que aparecer Jesús para calmar la tormenta y ayudarlos a continuar su viaje para llegar al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Si Jesús te invitó para el otro lado, vete tranquilo, vete tranquila. Él va a caminar contigo. O sea, si Jesús, o más bien si hiciste la transición del año 2020 al 21, confía que Jesús está contigo. Sin Jesús no podemos tener la paz y la seguridad que necesitamos para atravesar por los valles de sombra de muerte y para superar esos procesos difíciles por los cuales nos toca pasar de vez en cuando. Encomienda al Señor este año todos tus planes, todas tus metas, porque lo cierto es que usted y yo no sabemos lo que nos espera más adelante. Pon a Dios en el tope de tus prioridades para el año 2021, porque lo cierto es que no sabemos quién o qué estará tocando a la puerta de nuestra casa. El pasado año hubo mucha gente quienes tenían planes, pero el cierto es que no sabemos quién o qué estará tocando a la puerta de nuestra casa. El pasado año hubo mucha gente quienes tenían planes, pero el cierto es que no sabemos quién o qué estará tocando a la puerta de nuestra casa.
quizás de darse un viajecito hacia algún rincón del mundo, cuando de repente vino tocando a la puerta esta pandemia. Hubo mucha gente con planes de comprarse un carrito nuevo o quizás la casita de sus sueños, cuando de repente el desempleo vino tocando a la puerta. Hubo mucha gente con planes de lograr metas importantes para ellos y para los suyos, cuando la enfermedad vino tocando a la puerta. Otros estaban de los más contentos y felices, disfrutando de la belleza de la vida, cuando de repente la ansiedad, la incertidumbre y la depresión vino tocando a la puerta. ¿Qué podemos hacer ante este cuadro de tanta incertidumbre? No deje que pase un segundo más sabiendo que su relación entre usted y Dios no está bien. El comienzo de este nuevo año es el momento perfecto para arreglar su relación con Dios. Mis amados, Dios no es nuestro mercado de conveniencia al cual vamos cuando necesitamos algo de Él. Me explico. Señor, necesito que me resuelvas tal o cual situación y te voy a servir por el resto de mi vida. Gracias. Señor, necesito que me abras alguna puerta. Gracias. Señor, arranca de mí esta angustia. Gracias. O sea, como si el Señor fuera lo que le dicen en inglés un convenience store. Para cuando yo necesito algo. Señor, estoy enredado en tal situación. Ayúdame. Gracias. Nunca olvidaré que cuando la pandemia estaba en su pico más alto, allá para el mes de abril, mayo y junio, o sea, cuando el número de personas contagiadas estaba por las nubes, cuando el número de muertes reportada diariamente se había disparado a unos niveles espantosos. Cuando hubo un cierre total y fuimos obligados a quedarnos en la casa, no olvidaré que el número de personas conectadas en los cultos por medio de las redes sociales y por Zoom, Skype y otras plataformas era alarmantemente impresionante. Miguel, no me dejes mentir. Todos estos sistemas llegaron casi a un punto de colapso porque todo el mundo se estaba conectando. Se cerraron las puertas de la iglesia, pero todo el mundo estaba en Zoom, todo el mundo estaba en Skype, todo el mundo estaba en Facebook, en YouTube, al punto que el sistema se estaba colapsando. En el pico de la pandemia. O sea, donde todos fuimos sacudidos ante esta nueva y terrible realidad, encerrados en nuestras casas sin poder salir y sin saber exactamente lo que mañana iba a traer. Everybody and their mother was connected. En nuestro caso, tuvimos personas que nunca habían asistido a ningún culto en la semana. Los tuvimos conectados en los 3 cultos semanales hasta que se le pasó el susto. O sea, ya para junio, cuando ya se estaba viendo un poquito de luz al otro lado y estaban abriendo los negocios y todo el mundo estaba moviéndose, se acabó Zoom. Volvimos a la asistencia normal de la iglesia. O sea, antes de la pandemia. God is not our convenience store
for when we get in trouble. Encomienda a Jehová tu camino, tu vida. Quiere decir todos los días de tu vida, pandemia o no pandemia, desempleo o no desempleo, enfermedad o no enfermedad. Dios tiene la prioridad en tu vida. Ahora quisiera ir descendiendo este avión. Si bien es cierto que el pasado año no fue lo que ninguno de nosotros habíamos planificado, fue un año que por demás está a decir, fue muy difícil y terrible. También es cierto que nos dejó, a mi entender, algo positivo. Nos dejó una visión 2020. Y yo les voy a explicar lo que eso quiere decir. El año 2020 nos obligó a reevaluar nuestras realidades más básicas, las cuales habíamos perdido contacto con ellas. Es más, ya ni nos acordábamos cómo eran esas realidades básicas. ¿Por qué? Porque vivíamos demasiado ocupados, ajorados por el trajín de la vida cotidiana, en la cual habíamos estado viviendo previamente a la llegada de esta pandemia. Comparo nuestra vida prepandemia con un tren que iba a alta velocidad y de repente alguien jaló el freno de emergencia y provocó que el tren parara de una forma abrupta. Eso fue lo que hizo esta pandemia. Previo a la pandemia íbamos montados en un tren, un trabajo, dos trabajos, el hobby por aquí, el hobby por allá, la actividad por aquí, la actividad por allá, la reunión por aquí, la reunión por allá, el shopping por aquí, el shopping por allá. Y nuestras vidas parecían un tren sin freno. Y es como si Dios mismo hubiera jalado ese freno de ese tren que iba a alta velocidad con el fin de llamar nuestra atención con relación al ritmo de vida que estamos llevando, en donde todo lo importante y de valor se había perdido. Entiendo yo que fuimos confrontados, y tome nota sobre esto, porque esto es lo que le va a dar una visión 2020 para el año 2021. Al Dios jalar el freno del tren de nuestra vida que iba, como dice en inglés, head-on collision. Entiendo yo que fuimos confrontados con la realidad de nuestra fragilidad humana. O sea, tomamos conciencia de nuestra propia mortandad y la de los nuestros. Ante esta pandemia, comenzamos a cuidarnos para no ser contagiados de esta maldita pandemia y de paso no contagiar a nuestros seres queridos. Y le llamo maldita porque bendita no es. Una de esas plagas que parece que Dios envió a Egipto y dijo, es necesaria que aparezca en el 2020. Pero tomamos conciencia de nuestra fragilidad humana y no queremos conectarnos con nadie. Y a mí me parece que el 2020 fue un año para evaluar la realidad, si solo estamos existiendo o estamos viviendo. Existir quiere decir que estamos ocupando espacio en este mundo, haciendo todo cuanto esté a nuestro alcance para no dejar de existir.
O sea, comer, respirar, beber, disfrutar, cuidarnos, descansar. That's a tedious job. Es un trabajo fuerte. Prefiero vivir. Fuimos confrontados con la triste realidad de nuestra relación de familia. Esa no debe estar ahí. Tomamos conciencia de las buenas relaciones de familia que habíamos perdido. Previo a la pandemia es bien posible que la mayor parte de nosotros no pasábamos más de 2 o 3 horas, 3 o 4 horas en un mismo lugar junto a nuestros seres queridos. Nos vamos temprano en la mañana para el trabajo, papá se va, mamá se va, el esposo se va, si es una mujer soltera se va, deja a los hijos, no regresa hasta las 5 o las 6 de la tarde y allá entonces la llamó Lencha por el teléfono y tuvo que salir porque se le pinchó una goma y la tiene que ir a buscar. Y ahora, previo a la pandemia, lo cierto es que era bien difícil que pasáramos más de 4 horas juntos porque si llegábamos a las 5 o las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? La hora de uno de cenar, de uno bañarse y quizás los niños hacer tarea o no hacer tarea y todo el mundo a dormir a las 10 de la noche. O sea, esta realidad nos confrontó con las relaciones de familias. Fue justamente en medio de aquel encerramiento mandatorio, o sea, nos tuvieron que encerrar para que pudiéramos pasar tiempo con. Hubieron esposos y esposas que se dieron cuenta. Y dijeron, nena, ¿y esa verruguita que tú tienes ahí? Yo no me había dado cuenta. Ahora tenían tiempo al niño, no se habían dado cuenta que ya tiene 5 pies de altura. Fue a través de ese encerramiento mandatorio que pudimos conectarnos nuevamente con nuestros seres queridos. Pudimos hablar más a menudo, pudimos jugar a Monopoly, el monopolio, pudimos jugar quizás con algunos juegos electrónicos que tienen nuestros hijos porque no había más que hacer. Pudimos ver la televisión juntos, pudimos desayunar, almorzar y cenar juntos. Para algunas personas eso fue algo completamente nuevo. O sea que pudimos redescubrir el valor de lo que significa tener una familia. Ahí tenemos el primer factor que nos brinda una óptica diferente. 2020 para el año 2021. O vamos a hacer lo que hicimos con la iglesia. Se nos pasa el susto a correr todo el mundo otra vez. Cada cual por su esquina. Miren, yo soy de una época que me pueden decir old fashioned, square, lo que sea. Yo prefiero hablar con las personas por teléfono que están mandando textos. Especialmente estos muchachos jóvenes que te pueden escribir un texto de 30 palabras en un segundo. Todavía tú no le has contestado la primera pregunta cuando ellos te tienen una segunda pregunta. Yo prefiero coger el teléfono y llamarle, muchachos, dime lo que está pasando. Perdimos, o más bien adquirimos el valor de lo que significa ser familia. Me quiero mover. Fuimos confrontados con la realidad del trabajo que tanto detestaba y ahora nos hace falta. ¿Se acuerdan? Previo a la pandemia, sonaba el reloj para que usted se... ¡Ay, Dios
Dios mío, ahora me tengo que levantar para ir a montarme en un tren, montarme en un bus, montarme en el carro para ir a ver la cara de ese jefe sinvergüenza, me trefe. No la soporto, es que no lo soporto. Y luego de haber estado encerrado por tanto tiempo y lejos de aquel trabajo que prepandemia no quería saber de él, pero varios meses después daba cualquier cosa por estar allí. Ante la realidad del alto índice de desempleo, ahí nosotros aprendimos a apreciar el trabajo aún con aquel jefe maldiciente, duro, inapropiado, pero ahora anhelamos ese trabajo. Después de todo, la pandemia no fue tan negativo. Fuimos confrontados con la realidad de que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Me parece que aquel encerramiento nos hizo apreciar aún más la comunión de los santos. Nos ha hecho apreciar aún más poder compartir juntos bajo un mismo techo. Perseverar en el evangelio, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, todos bajo un mismo techo. Sé que muchos de ustedes aprecian estas plataformas y nosotros también, pero ya llegó el momento en que sonábamos como David, que estaba anhelando estar en la casa del Señor. En fin, mis amados, creo que nuestra percepción sobre la vida ha profundizado con las duras experiencias del año 2020. Me parece que estas deben generar un cambio de actitud en la forma en que miramos la vida. De aquí en adelante, nuestra oración debe ser que Dios nos dé una visión más clara para el año 2021. Debemos orar que Dios remueva las escamas de nuestros ojos. El texto del libro de los Hechos nos dice: de inmediato le cayó de los ojos algo como escama y volvió a ver y se levantó. Oramos para que Dios nos dé una nueva perspectiva de la vida. Oramos para que Dios nos ayude a mirar con claridad qué comportamientos y hábitos debo echar fuera de mi vida. ¿Qué relaciones debo terminar? ¿Qué actividades debo abandonar? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Y qué cosas debo hacer diariamente para agradarle más a Dios? El texto de Proverbios 6:3 nos exhorta a encomendar a Dios nuestras obras. En otras palabras, que en este año 2021 Dios esté siempre al centro de tus planes, que Dios esté siempre al centro de tus metas, que Dios esté siempre al centro de tu vida. Ponte metas para este nuevo año, pero mantén a Dios en el primer lugar. Ahí está, mis amados hermanos. Una visión 2020. In English would sound this way, in hindsight. That's exactly what I meant to say. In hindsight, what we were giving in 2020, what was God trying to tell us by paralyzing the entire world
by forcing you to stop, to keep you behind the doors of your home, with your wife, with your husband, with your children, with your loved ones. I think, and I'm just going to, for the benefit of those English-speaking people, I think that a 2020 vision for 2021 is that we need to cultivate more our family relationships, husbands and wives and children, uncles, cousins. We had lost that. We no longer sat together to have breakfast and to have lunch and to have dinner. We no longer sat together to spend some time just talking about what happened to me or to you today. We were forced to do that. God gave us no choice, not to punish us, but to say, look what you're missing out. I said it in Spanish. I think it was a call to evaluate whether we are existing or living. To exist, it requires a lot of work. First of all, the definition of existing is to occupy space. These chairs exist because they occupy space. But that's it. If there is no people here, their function is meaningless. Sometimes we exist, occupying a space in life, and doing everything we can just to continue to exist. I'm watching my diet because I don't want to die. I'm taking care of myself because I don't want to die. I got to eat. I got to breathe. I got to do things. But then what? Because living, you're not doing. You're just existing. Our children are growing up. They're becoming men and women. They're getting married. Our grandchildren, I'm in that stage now. I think that in hindsight, 2020 was not all that bad. If we can then rescue those values. I pray that 2021, as soon things get back to normal, it doesn't go back to the craziness we lived once lived. High and by. Tenemos que invertir más tiempo en nuestras familias, en cuidarnos los unos a los otros, en la comunión. I miss my friends. Gente que no veo y quisiera ver. Que aprendamos a ponerle valor. Que antes todas estas cosas tenían en nuestras vidas. Me parece, quiero terminar, pero parece que falta más. A eso precisamente se refería a Jesús cuando dice, ¿de qué le vale al hombre, al ser humano, ganar al mundo si pierde su alma? O sea, vivir quiere decir compartir. Vivir quiere decir hacer una diferencia, influenciar la vida de alguien de una manera positiva.
Yo recuerdo, había una canción que el reverendo Grady cantaba mucho. No me acuerdo el título, lo tengo aquí, pero decía, si mi vivir hacía la diferencia en una sola persona, entonces mi vivir no es en vano. If my living made a difference in one person, then my living was not in vain. Look at all those things that you got to do on 2020 that at one point you consider bad. That job that you hated so much, but you still have. In a nation where millions of people don't have a job. Am I making any sense, or I'm just sounding like, si estoy sonando ya muy loco, me voy a callar. But I want us to start, not only start, but to end this race 2021 the right way. Start the right way, end it the right way. How is it you making a difference in somebody else's life? Valora lo que tienes. Nos ponemos de pie.